Buenos días, estudiantes de sextos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar en un tiempo de repaso. Como ustedes saben, este proceso ha sido lento, ha sido cambiante para cada uno de nosotros y por lo tanto también es necesario ir recordando cosas que ya hemos hecho, ¿ya? Antes que eso sí, esperando que cada uno de ustedes se encuentre, ojalá, muy bien, con un poquito más de descanso de este tiempo de receso que tuvimos, pero también con las ganas de colocarnos todas las pilas para poder dar lo mejor de cada uno. Esta es una segunda etapa y como yo decía recién, es una etapa de repaso, por lo menos de la primera unidad que trabajamos juntos. De los que no se acuerdan de qué fue la primera unidad, fue de la geósfera con sus capas, fue también sobre la atmósfera, fue sobre qué eran los suelos, erosión y sus tipos de erosión, ¿no es cierto? Y las capas de los suelos, que en este caso vimos los horizontes y también detallamos las capas intermedias. Todo esto lo vamos a trabajar en un PowerPoint muy cortito, que es el que vamos a trabajar ahora, más dos tareas que se las voy a explicar al final. Como siempre también la ficha de tarea la voy a mandar a través de los papás que tienen a cargo los WhatsApp de los niños, ¿ya? Para que eso también quede como antecedente. Partiendo de la base, si miramos la imagen, ¿no es cierto?, sabremos que ahí estamos hablando de la Tierra que está separada en varias capas. Y vamos a partir con la primera capa, que es la capa de la geósfera. La geósfera es un conjunto, ¿no es cierto?, que constituye la parte sólida de la Tierra, todo lo que es la parte que no puede decir que uno la toca, ¿no es cierto?, la puede percibir. Junto con la hidrósfera, que es la parte acuosa, que es la parte de agua, que es la parte líquida del planeta, más la atmósfera, que es la parte gaseosa, todo eso forma un conjunto que se llama biosfera, que es donde estamos todos los seres vivos. Es decir, junto la geósfera con la hidrosfera y la atmósfera, todo eso son parte de lo que necesitamos para poder vivir, que somos nosotros en la parte de la biosfera. Conforman todas estas partes para dividirse analíticamente en nuestro planeta. Es una forma que uno podría decir está muy separada, pero al mismo tiempo se necesitan una de la otra. ¿Cuáles son o qué es lo necesario, no es cierto? La estructura de la geósfera se estudia en dos perspectivas distintas, una desde el punto de vista químico y una desde el punto de vista geológico. Atendiendo del punto de vista químico, tenemos la geósfera comprendida en tres partes: la corteza, el manto y el núcleo. Cuando nosotros vimos este proceso en la clase hace varios meses atrás, dijimos, ¿no es cierto?, que la corteza terrestre se divide también con la litósfera. El manto superior y manto inferior, y el núcleo, núcleo interior y núcleo exterior. Hoy día vamos a trabajar los tres porque como este es solo un repaso, lo vamos a trabajar los tres juntitos. Entonces vamos a partir ahora con la corteza terrestre. Como ustedes ven en el dibujo, la corteza terrestre es una corteza que está dividida en dos partes, lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la parte continental y también corresponde, ¿no es cierto?, a la corteza oceánica, es decir, lo que está debajo del océano. Uno suele pensar y decir, el océano es profundo, no, el océano sí tiene una corteza, tiene que llegar a alguna parte. Si se hunde un barco, el barco va a llegar hasta un final, ¿no es cierto?, no va quedando vuelta en el agua. Tiene que llegar, no es que pase el agua hasta el otro lado del planeta, sino que tiene un fondo. Esta corteza va de los 0 kilómetros, que es decir, donde están nuestros pies, hasta los 35 kilómetros aproximados de profundidad. Aquí vamos primero en la zona donde vivimos nosotros, ¿ya? Es un grosor fino, entre comillas, comprendiendo que lo demás es bastante más grande. Aquí hay depresiones y también lugares que están en ascenso, como son las cordilleras, pero también hay depresiones profundas, que son las que se van formando después, ¿no es cierto?, como fondos marinos. Está formada mayoritariamente por rocas que están cargadas de magnesio, por eso se llaman máficas. Están cargadas de magnesio, son rocas también de silicato de sodio, potasio, aluminio. Aquí encontramos una gama gigante
de, ¿no es cierto?, todo lo que son los minerales y las piedras preciosas, que son dos cosas distintas. Los minerales, no sé, como el zinc, el sodio, el potasio, magnesio, el oro, también, ¿no es cierto?, la plata, el cobre, y también están, ¿no es cierto?, las piedras preciosas como los rubí, etcétera. Ya, más o menos para que se formen una idea. Aunque todo esto es materia, recuerden, pasada. También está el manto, que nosotros aquí en este caso no lo hemos dividido en dos, pero ustedes saben que se divide en dos partes, manto superior y manto inferior. El manto va de los 35 kilómetros hasta los 2.890, es decir, ya es un trecho de más de 2.000 kilómetros. Es la parte más gruesa de todas las capas y está compuesta por roca, ¿no es cierto?, que tiene un mayor contenido de hierro. Es la parte que más tiene hierro, a pesar de que también tiene mucho hierro y níquel en la zona del núcleo. Esta es la zona donde más se ve. También encontramos que en esta parte del manto están las placas tectónicas, que son las que obviamente van a producir los temblores y los terremotos, porque estas son las que se van moviendo. Y aquí también es importante decir que también se empieza a formar el magma que conocemos, ¿no es cierto?, cuando sale después como lava de los volcanes, conocida como magma. Por lo tanto, aquí también se logra reconocer en este sector del manto. Luego tenemos, ¿no es cierto?, o podemos comprender que está el núcleo, que es como la parte más de adentro, la más profunda, el centro de la Tierra, que va de los 2.890 hasta los 6.371 kilómetros de profundidad. Importante decir que el núcleo está formado por compuestos que están, se supone que en todos los planetas, porque esta es la capa inicial de todos los planetas, que sería, ¿no es cierto?, en este caso, hierro y níquel, que son como los que más tienen. Obviamente aquí en la primera parte del núcleo, el núcleo vendría siendo el núcleo interior. Aquí está muy apretado, ¿no es cierto?, y es tanta la presión que ejerce que sus elementos no alcanzan, a pesar de su temperatura, no alcanzan, ¿no es cierto?, a poder no ser sólidos, sino que se mantienen con su estado sólido. En cambio, en el núcleo siguiente ya la presión se va disminuyendo y por eso también, ¿no es cierto?, los materiales dejan de ser menos sólidos y pueden ser casi semi. Pero es también, ¿no es cierto?, importante tenerlo claro. También tenemos la atmósfera, que también la vimos, es otra capa también, ¿no es cierto?, que la vimos. Llamamos atmósfera una bola de gas, y aquí ya tenemos el sólido por un lado, gaseoso por este otro lado, que, ¿no es cierto?, está concentrada alrededor de los planetas. Todos los planetas deberían tener algo de atmósfera, unos más y otros menos. Gracias a Dios nosotros tenemos una muy buena cantidad de atmósfera, lo que nos permite poder respirar. Sobre todo en los primeros 10 kilómetros, que es la troposfera, que como ustedes la ven en el dibujo, es la que está más cerca de la Tierra, ¿ya? Y obviamente los rayos UV no alcanzan a llegar, se devuelven y por lo tanto, ¿no es cierto?, la temperatura está completamente regulada. Esta capa está compuesta por nitrógeno, por oxígeno, helio, es una capa bastante de varios gases, pero los que más tienen son nitrógeno y oxígeno. Entonces cuando uno dice, estoy respirando, sí, estamos respirando aire, pero ese es el compuesto general de muchos elementos que no sé, que están además, como se los dije la otra vez, en la tabla periódica. ¿Qué es lo importante de la atmósfera? Que la atmósfera terrestre alcanza unos 10.000 kilómetros de distancia desde la superficie del planeta hasta lo que conocemos como el espacio. Aquí cada capa va tomando como un sentido dentro de la atmósfera, porque cada una de ellas tiene una cosa que la hace ser distinta a la otra. ¿Ya? No todas las capas que de aquí salimos y de aquí todas las capas son iguales hacia arriba, no. Por eso es importante tenerlo claro. Vamos a ver las capas, vamos a partir con la troposfera, que es la capa inicial, que está en contacto con la superficie, es decir, es la que nosotros estamos percibiendo, respirando. Además, esta es la capa donde obviamente estamos con la temperatura que podemos lograr tener gracias a que no se introduce los rayos UV, pero además de eso tenemos que recordar que es la capa donde se presenta
el tema atmosférico, el meteorológico. Es decir, que esté lloviendo, que hayan truenos, relámpagos, viento, ¿no es cierto? Es gracias a esta capa. Y que cuando hay frío o que esté nublado es porque en la parte de los 8 a 9 kilómetros de altura se colocan las nubes, pero si uno pasa esas nubes en un avión, por ejemplo, esa arriba vamos a encontrar que hay sol. Así que es súper importante eso. La otra capa que tenemos es la capa llamada estratosfera, que va de los 18 a los 50 kilómetros. Aquí se concentra la onosfera, es decir, la radiación solar impacta sobre el oxígeno formando las moléculas de ozono, que constituyen esta capa tan importante que es la capa de ozono, que lo decíamos recién, es la que va a generar que no ingresen los rayos completos del sol, sino que va a ser un choque en ese lugar y se va a devolver. Y solamente van a ingresar algunos, los que nos permite tener la temperatura que tenemos hoy en día y que no nos quema, que eso es lo importante. Y que tampoco en la noche tenemos tanto frío, sino que es relativamente regular entre una temperatura y otra, ya no varía mucho. Sabemos que tenemos obviamente condiciones de estaciones del año, pero por ejemplo, en verano ya sabemos que la temperatura máxima 37, 34 grados y la mínima va a ser en verano 15 grados. En invierno, ¿no es cierto? Podemos tener 1 grado en la mínima y 16, 17 grados en máxima. Estoy hablando de Santiago específicamente, porque en regiones obviamente la cosa va cambiando. Entonces, esta capa permite que esta capa de ozono permite, ¿no es cierto?, que los rayos no ingresen en forma directa a nosotros, si no nos quemaríamos. Y no solo nosotros, cualquier ser vivo, planta, ¿no es cierto?, o animales. Luego está la mesósfera, que es la capa intermedia, justo la que está al medio. Esta es la zona más fría, alcanzando menos 80 grados, y eso es súper importante tenerlo claro, porque la gente piensa que cuando uno va aumentando, se va acercando al sol, la temperatura va aumentando, pero en esta capa específico, no. Lamentablemente esta capa es la más fría que podemos llegar a tener en toda, ¿no es cierto?, la atmósfera. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la termósfera, que se extiende de los 80 kilómetros a los 800, presenta un aire un poco menos denso, lo que permite, ¿no es cierto?, que yo pueda también, si fuera hacia arriba, fuera a volar en un avión, ¿no es cierto?, me voy a empezar ya a desprender, pues mi cuerpo va a empezar a flotar porque ya no tengo gravedad. Y eso también hay que tenerlo sumamente claro. Entre más arriba estoy, ¿no es cierto?, mientras más voy avanzando hacia afuera, hacia el espacio, menos cantidad de oxígeno voy a tener. En esta capa, lo que es la ionosfera o termósfera, también se presentan las auroras boreales, que son estos destellos de luces que podemos ver, ¿no es cierto? También es importante que en esta capa, casi topando los 80 kilómetros con la mesósfera, también ahí se permite tener el reflejo de las ondas de radio, que yo también lo expliqué la otra vez, que era, ¿no es cierto?, cuando se emite una onda de radio, esto llega hacia arriba al espacio y nuevamente se devuelve. Por lo tanto, entre que la persona habla su sonido real y después vuelve hacia mí, han pasado 2 o 3 segundos de diferencia. Y muchas veces la gente dice, oye, está hablando, pero como que está en interfase. Sí, eso se produce, ¿ya? Mucho más con la televisión, eso es más todavía. Y la última capa es la capa de la exósfera, donde definitivamente el aire aquí ya es absolutamente ligero, es prácticamente helio y hidrógeno, lo que va a permitir que yo pueda, ¿no es cierto?, me sueltan y yo me disparo para cualquier lado. ¿Por qué? Porque ahí no hay gravedad, absolutamente cero gravedad. Por lo tanto, los cuerpos flotan y no hay nada que los pueda detener, obviamente. Esas son las capas que tienen que ver con la atmósfera. Son 5 capas de atmósfera y 3 o 5 también, ¿no es cierto?, contando la diferencia entre los mantos y el núcleo, también serían 5, pero ahí la estábamos viendo de la geósfera. Rápidamente vemos que son los suelos. Los suelos es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos, alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Ahora, todo esto tiene que ver, por ejemplo, cuando uno habla de suelo, primero está la corteza terrestre, pero todos los residuos que van quedando
todas las alteraciones, por ejemplo, que caiga lluvia o que caigan hojas en el lugar y eso, todo eso se va produciendo como materia orgánica. Ahora, por ejemplo, la materia orgánica, recuerden que es todo lo que tiene vida, aunque después yo, por ejemplo, la rama la saco, pero esa materia fue orgánica. Una vez que ya se queda en el suelo, ¿no es cierto? También es materia orgánica porque tuvo vida y pasa a ser parte del componente de materia inorgánica, que en este caso sería la tierra, que la tierra no tiene vida. Eso también es un tema que ya lo conocemos de antes. También el suelo es la porción más visible de la tierra, es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? En donde sembramos cosecha, edificamos nuestras casas, enterramos también lamentablemente a nuestros muertos. Se trata de una superficie sumamente variada y múltiple, tiene distintas formas, no siempre va a ser igual. Si ustedes van a la zona sur, van a encontrar que el suelo es absolutamente húmedo, negro además. Si ustedes van a la zona norte, van a encontrar que el suelo es como seco, ¿no es cierto? Porque obviamente también un tema del sector, que es un sector climáticamente desértico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no va a permitir que nosotros tengamos un suelo que sea de buena calidad para poder sembrar, sino que al contrario va a ser un suelo que es prácticamente seco, árido. Y, ¿no es cierto?, también esto produce cambios en lo que tiene que ver con la lluvia, con el viento, toda la condición climática. Si tengo un suelo que es absorbente al agua, obviamente la cantidad de lluvia que se va a producir en el lugar, como pasa en la zona sur, es mucho mayor, ¿ya? Así que eso también hay que tenerlo claro. No todos los lugares son buenos para poder hacer plantaciones. Claro ejemplo de esto. En la zona norte yo puedo plantar viñedos, pero la uva que me va a dar no es para hacer más que pisco. En cambio, por el tipo de uva que se produce en la zona, estoy hablando de la cuarta región específicamente, si voy a la séptima región, zona de Rancagua, Santa Cruz, también hay viñedos, pero esos no están aptos para hacer pisco, sino que están aptos para hacer vino, por su estructura, por su sabor, ¿no es cierto?, de la uva, es de mucho mejor calidad y por lo tanto se pueden hacer vino. Entonces ahí ya tenemos dos cosas que son diferentes. Si yo veo la papa, sobre todo cuando veo la gente que trabaja en la feria, va a saber que es así. Cuando hablo de la papa de La Serena o la papa del sur, del norte, con la papa que viene de Chiloé, es una papa absolutamente distinta en sabor, en forma, en aroma, en todo, ¿ya? Así que eso también tiene mucho que ver con el tipo de suelo que tenemos. Y hay que recordar que Chile, al ser tan largo, tenemos una diversidad de suelo gigante. También podemos hablar de los tipos de suelo. Están los suelos arenosos, incapaces de retener el agua porque es arena, son escasos de materia orgánica, es decir, no tienen muchas plantas y por lo tanto son poco fértiles. Están los suelos calizos, los que abundan en minerales, también, ¿no es cierto?, en sales, lo cual le confiere una dureza y aridez, color medio blanquito, que tampoco sirve para producir, ¿no es cierto?, para poder ser fértil, para poder plantar algo ahí. Están los suelos humíferos, que es de tierra negra, abundancia en materia orgánica y en descomposición, retienen súper bien el agua y por lo tanto son sumamente fértiles para poder plantar lo que uno quiera. Si uno pone una planta, esa planta crece y abunda. Todo lo que sea, ¿no es cierto?, lo podemos plantar ahí. Los suelos arcillosos, como su nombre bien lo dice, están compuestos de un grano fino que retiene el agua, pero no es bueno para poder plantar, porque su forma es arcillosa. Y además suele inundarse con facilidad, es decir, el agua va a escurrir, va a pasar, pero no se va a quedar, no se va a retener. También tenemos los suelos pedregosos, que obviamente no retienen el agua, porque son suelos que tienen mucha piedra y por lo tanto son porosos y por lo tanto no van a retener el agua, por lo tanto tampoco son fértiles. Y están los suelos mixtos, que están mezclados entre arenosos y arcillosos y que obviamente por su condición tampoco se puede, ¿no es cierto?, contar con ellos para poder ser una buena cosecha. O sea, en pocas palabras, los mejores suelos son los fértiles, los de tierra negra, pero que abundan poco también.
Otro concepto que también vimos en la clase, lo que yo les estuve entregando como información, es la erosión. ¿Y qué es la erosión? La erosión es el desgaste que ejerce a lo largo del tiempo distintos procesos físicos de la superficie terrestre sobre suelos, rocas y materiales que pueden ejercer resistencia. Los principales agentes de la erosión son el viento, el agua, el hielo y los cambios de temperatura. Es decir, cada vez que nosotros, por ejemplo, en un lugar hay una imagen como la que tenemos ahí en el PowerPoint, y uno mira y dice, ¡uy, qué rara la imagen! No es que sea tan rara, lo que pasa es que el viento que está corriendo por la parte de abajo ha hecho un proceso eruptivo, ¿ya? Un proceso de desgaste, perdón. Por lo tanto, esto significa que ha hecho un proceso de erosión en la imagen. Lo mismo pasa cuando uno ve la imagen de Antofagasta, lo primero que le muestran a uno es la portada, y la portada es un desgaste del viento que ha ido, ¿no es cierto?, sacando pedacito por pedacito, muy pequeño obviamente, y a lo largo de millones de años. Así que eso también tiene que ver con los desgastes. Yo les puse la otra vez un ejemplo, que si yo dejo una piedra en un lugar y después voy 50 años después, la piedra va a estar en el mismo lugar, pero no va a tener el mismo tamaño, se ha ido gastando. Puede ser por efecto del viento o puede ser también por el efecto del agua. Tenemos algunos tipos de erosiones. Tenemos la erosión eólica, que es la que se produce por el viento, lo explicaba recién, a lo largo del tiempo, y sobre todo si es una zona cercana a lo que es la parte litoral de playa, obviamente cada piedra va a ir sacándole un poquitito y va a ir formando lo que conocemos como arena. Eso también es importante. El caso, ¿no es cierto?, de esteros o de planicie, va desgastando las piedras que están en los lugares. Y también tenemos la fluvial, el efecto, ¿no sé?, que produce el agua cuando va pasando, ¿no es cierto? Por ejemplo, los mismos ríos son los que van pasando y van desgastando, ¿no es cierto?, todos los elementos que están a su alrededor. Obviamente va a modificar el paisaje, va a ir arrastrando también todo esto que se va a ir desprendiendo, y tarde o temprano esto se va a quedar establecido en un solo lugar. También tenemos los que corresponden, ¿no es cierto?, a hídricos, que la acción del agua, por lluvia, por río, que a pesar de que sea fluvial también, pero también los mares, también no se tiene que ver con el cambio de estaciones, la arena que está en la orilla de un sector, las piedras, ¿no es cierto? Todo eso va desgastándose por efecto de lluvia. Y también tenemos la erosión de los suelos, que es un proceso de desgaste que tiene que ver también como consecuencia del impacto. Aquí es súper importante el tema de la erosión de los suelos, porque no solamente tiene que ver con algo de la naturaleza, aquí también el ser humano también tiene mucho que ver. Por ejemplo, que se desgasten los suelos es cuando yo hago una agricultura que no limpio, que no le doy abono a la tierra, ¿no es cierto? Al fin y al cabo esa tierra después no va a tener más minerales que entregarme. La deforestación, cuando se van sacando los árboles y no planto nada, también tiene que ver el pastoreo de los animales. Entonces todos estos elementos también van haciendo que se produzca la erosión de los suelos. Entonces también el ser humano tiene mucho que ver en esto, ya, mucho. Y por último, como contenido ya pasado también, están las capas de los suelos, que nosotros lo vimos como horizontes. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, porque esta es la parte superficial de la Tierra, es la parte más externa de la Tierra, más arriba. Debajo de él se encuentran varias capas que son de diferente entre sí por su aspecto, textura, materiales que la componen. Está formada por tres. El inferior, que es la capa que está compuesta por rocas. Luego está el intermedio, que está compuesta por rocas, agua, arcilla, piedra, arena, que es lo mismo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, con los tipos de suelo. Y la superior, que es la capa donde estamos, que es la que yo puedo observar, está compuesta por mantillo, que está formado por arena, minerales, plantas, animales muertos, el aire y el agua. ¿Por qué animales muertos? Porque uno podría decir, ¿cómo el animal muerto? Recuerden que cuando un animal muere, queda en el lugar, queda en ese espacio. Si nadie lo saca, la misma tierra lo va a ir cubriendo y va a quedar como parte de. Por lo tanto, es importante también, y eso también es parte de lo que cuando uno dice que se encontró un fósil.
Los fósiles son animales o plantas que murieron tiempo atrás, muchos años atrás, y que después por efecto de la erosión, es decir, de la cantidad de tierra que los fue tapando porque venía de otros lugares la tierra, llevada obviamente por el viento, lo fue tapando, quedó ahí y ya después, ¿no es cierto?, al encontrarlo uno lo abre o abre esta piedra o la parte, ¿no es cierto?, que aparece un fósil intermedio, es decir, aparece un caracol, un caballito de mar, etcétera, que son además muy lindos y no son baratos. Qué pena porque podríamos tener todos para poder verlo. Bien, mi niño, así súper rápido para que no nos falte tiempo para esto. ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a ver como contenido y como tarea? Vincular los contenidos ya aprendidos en la primera unidad mediante preguntas de desarrollo y video, asumiendo un compromiso personal. Colocando primero en el cuaderno la fecha, el objetivo de la clase. Súper importante, chiquillos, que me coloquen la fecha y el objetivo, porque cuando yo empiezo a revisar, hay personas que me ponen la página. Y creo que es más fácil que me coloquen el título, para cuando yo los tenga que revisar, no tenga que estar volviendo atrás para ver qué páginas son y ver qué tipo de trabajo es, ¿ya? Simplemente eso, colóquenme el título y yo voy a saber de qué me está hablando para poder revisarles sus trabajos. Estoy revisando mucho trabajo todavía. En esta clase, ¿no es cierto?, estaremos repasando, y que ya lo acabo de hacer, la unidad de las capas de la Tierra, específicamente dos de ellas, que es la atmósfera y la geósfera. Solamente por si quedaron dudas en la primera parte del contenido, lo cual será trabajado de dos maneras. Responder las siguientes preguntas que están en el texto, ¿no es cierto? Obviamente se pueden guiar perfectamente por el libro, más el PowerPoint, todo les sirve, todo suma. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la importancia y la consecuencia de la lluvia ácida para los seres vivos? ¿Qué sucede con la capa de la troposfera y cómo esta incide en el clima? Lo acabo de explicar. ¿Cuáles son las características más importantes de la capa de ozono? Explica tu respuesta. Lo acabo de explicar también. Escoge una de las medidas que reduce la contaminación de la atmósfera, explícala y da ejemplos de cómo ponerlas en práctica para el beneficio de los seres vivos. Está en el libro. ¿Cuáles son las capas de la geósfera? Nómbralas y explícalas brevemente. Las tienen en el PowerPoint y yo ya las expliqué. F. ¿Cuál es la importancia de los suelos? Y nombra y explica brevemente los tipos de suelo que existen. Lo acabo de explicar. ¿Qué relación hay en la capacidad de intercambio que tiene el suelo y la fertilidad de este? Lo acabo de explicar. Explica brevemente las características de la erosión y cuáles son los tipos. Más fácil todavía porque lo acabo de decir. Y por último, escoge una erosión antrópica, que significa que está causada por el hombre. Explica qué medidas tomarías para mejorarla y hacer un bien para todos los seres vivos. Está en el libro y también lo expliqué. O sea, tienen listo para hacer la tarea. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de esta tarea? Porque obviamente eso fue súper fácil. La segunda parte es escoger un tema de tu interés relacionado obviamente con la geósfera o la atmósfera. Haz un video de 3 a 4 minutos para que me puedan explicar a mí lo que ustedes entendieron con sus palabras, no con las mías, con las de ustedes. Pueden usar de fondo un papelógrafo, pueden hacer carteles, pueden hacer afiches, lo que ustedes quieran, que se ponen ahí ustedes, me empiezan a explicar y me empiezan a mostrar cosas. Yo no tengo ningún problema, imágenes, lo que ustedes quieran, como material de apoyo. Una vez que lo hayan grabado, obviamente me lo tienen que enviar a mi correo junto con la respuesta de la tarea anterior. Todo lo que ustedes realicen, recuerde que queda como evidencia. Evidencia sumamente importante porque la necesitamos para luego, más que seguro, ¿no es cierto?, el ministerio nos va a decir, ya hay que empezar a poner notas y ahí vamos a estar como locos corriendo todo. No, vamos a decir, no, ya tenemos trabajo, ya tenemos material, ya tenemos niños que han hecho tareas muy bien hechas, que yo los he felicitado, algunos por sus tareas preciosas. Recuerden, todo mi correo, rfernandez@cmshmaristas.cl, y si no, hay mamás que tienen mi número y me pueden mandar las cosas a través de WhatsApp, yo también las recibo, ¿ya? Ahí me es más complejo dar retroalimentación, pero sí las recibo. Por favor, no dejen de enviar sus tareas, porque después se nos va a hacer
mucho más corto el tiempo para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Entre más rápido lo hacemos, recibí esta tarea, la hago al tiro y la envío. Y así me quedo yo también tranquilo y después no voy a andar como loco corriendo. ¿Ya? Como les dije al principio, es genial volver a comunicarnos con ustedes. Como siempre también se los pido, cuídense mucho, por favor no salgan, solo si es necesario. El tiempo no está para estar dándonos la vida, ¿no es cierto?, en la calle. Y la idea es que nos podamos volver a ver muy pronto. Eso es lo más importante. Yo les tengo prometido un abrazo grande, así que ese va a ser. Pero para ello tenemos que cuidarnos mucho, ustedes y yo. Así que con mucho cariño se despide la profe. Recuerden, por favor, que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros adultos mayores, que son la parte más importante de nosotros. Un besito grande y se cuidan, ¿ya? Que estén bien.